por ejemplo, es la aptitud, la idoneidad que tiene toda persona. Pero qué es esa idoneidad? ¿Qué es esa aptitud? Es de adquirir derechos. ¿Qué derechos? Esos derechos subjetivos que están en el ordenamiento jurídico que hemos visto en el primer tema. Derechos subjetivos. Y no solamente adquirirlos, sino también ejercer esos derechos. Pero así también como uno adquiere derechos, también puede contraer obligaciones. ¿Qué obligaciones? Las que están previstas en la ley, por medio de algunos contratos, acuerdos, convenios, ¿no? Pero estas obligaciones las vas a adquirir ¿cómo? Por voluntad propia, porque nadie puede obligarte. Entonces, miren, chicos, yo les voy a pedir que anoten el artículo 3 al 5 para que puedan leerlo, no ahora, sino lo van a leer, ¿no? Para que ustedes puedan tener mayor amplitud en este tema. La capacidad, miren ustedes, es múltiple, porque se puede admitir varios grados de capacidad que más adelante vamos a ver, ¿no? La capacidad es es diversa porque existe varias clases de capacidad que también lo vamos a ver. La capacidad también es concreta porque se refiere a los derechos, se refiere a los deberes o a las obligaciones jurídicas específicas que establece la ley. Entonces, miren, la capacidad es múltiple, es diversa y es concreta, ¿sí? Bien, también vamos a referirnos que la capacidad es diremos, parte de la personalidad, es un contenido de la personalidad, es una cualidad jurídica, ¿no? Entonces, miren, esta capacidad no es simplemente un derecho subjetivo, sino que también la capacidad se relaciona con la personalidad, con la cualidad jurídica que tiene todo ser humano. Hay una relación entre la personalidad y la capacidad, lógico, porque una persona sin capacidad no es persona, ¿no? Una persona sin personalidad tampoco. Entonces la personalidad y la capacidad van juntos. No existe una persona sin personalidad ni una personalidad sin capacidad. Entonces es una relación estrecha que la ley reconoce a todo ser humano. ¿Qué hemos dicho que es la personalidad? Es la cualidad jurídica que tiene toda persona. ¿Qué hemos dicho que es la capacidad? Es la aptitud o la idoneidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Entonces, estas dos relaciones están lógicamente unidas para que la persona pueda existir. Sin embargo, es necesario hablar un poco de historia. Brevemente, a mí no me gusta tanto hablar de la historia porque a veces la historia está en los libros, ustedes las van a poder leer. Sin embargo, la doctrina clásica, hablamos de la doctrina clásica desde el derecho romano, desde el derecho francés, ¿no? Esta doctrina clásica, ¿cómo interpretaba la capacidad? ¿Cómo definían la capacidad en esta doctrina? Ellos, ¿no?, referían a dos clases de capacidad. ¿Cuáles eran esas dos clases de capacidad? Primero, en esta doctrina clásica decían que existe la capacidad de goce. ¿Qué significaba? Que era la aptitud legal para tener derechos. Eso implicaba la capacidad de goce. Y la siguiente capacidad decían que hay capacidad de disfrute. ¿En qué consistía? En la aptitud que se le reconoce la ley. ¿Para qué? Para que ejerza personalmente esos derechos. Entonces, miren, estas dos clases de capacidad existían en el derecho romano y francés. Otra vez más voy a decir, capacidad de goce y capacidad de disfrute. Entonces, acá simplemente estas dos capacidades se referían para establecer la capacidad jurídica. Sin embargo, surgen críticas a estas doctrinas. ¿Cuáles son las críticas? Por ejemplo, solo se refiere a la capacidad de goce y de disfrute, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre goce y disfrute? No encontramos diferencia. Entonces, estas dos capacidades son innecesarias, ¿no? Decían ellos, ¿no? Hacían esa crítica. ¿Por qué goce y disfrute? ¿Qué diferencia?
Ninguna diferencia, porque ambas son aptitudes legales para ejercer personalmente los derechos. Una primera crítica. Una segunda crítica se refiere, y decían, se han olvidado de los deberes jurídicos, solamente hablan de adquirir derechos, pero ¿qué de las obligaciones? ¿Qué de los deberes que tiene una persona? Porque los derechos se ejercen personalmente, ¿no? Sí, pero también pueden ejercerse a través de una tercera persona, a través de un mandato, a través de un poder. Entonces, miren estas críticas que hacen a la doctrina a la doctrina clásica que sale del derecho romano y del derecho francés. Entonces surge otra doctrina, la doctrina, diremos, alemana, que lógicamente es la doctrina moderna, diríamos, ¿no? Y se refiere a dos tipos de capacidad. Dicen, la capacidad de la persona se divide en dos. ¿Cuál es? La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Entonces, miren, acá prácticamente en esta doctrina moderna se refiere a estos dos tipos de capacidad que actualmente está vigente en nuestro Código Civil y en muchos códigos de otros países. ¿Qué es la capacidad jurídica? Ya sabemos, se adquiere desde el momento de la concepción o desde el momento del nacimiento. Hemos visto el artículo 1 del Código Civil. Entonces, todo ser que se encuentra en el vientre, que nace, tiene capacidad jurídica, ¿no? Tiene capacidad jurídica. En cambio, la capacidad de obrar se adquiere desde el momento que la persona es mayor de edad, vale decir, a partir de los 18 años. Entonces, esta doctrina moderna impone las dos clases de capacidad y no las que existía en la clásica doctrina, que solo se refería a la clásica de goce, a la capacidad de disfrute, que no había diferencias. Por eso hay críticas y surge nuevamente esta doctrina moderna, definiendo con mucha claridad, con mucha precisión sobre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Ahora, en el derecho se conoce otros tipos o varias clases de capacidad, por ejemplo, la capacidad negocial. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que adquiere la capacidad de obrar puede también tener capacidad de negociar. ¿Qué tipo de negociaciones? Negociaciones comerciales, negociaciones civiles, ¿no? De tal manera que esta persona es apta para ejercer esa capacidad. ¿Cuándo? Cuando él quiera, cuando la persona así lo decida, pero tiene esa capacidad. Pero también otro tipo de capacidades se refiere a la capacidad de disposición. Quiere decir que la persona puede disponer de sus derechos, de su patrimonio. ¿Y a partir de qué momento? A partir de tener la capacidad de obrar, quiere decir vender, comprar, hipotecar, anticretar, arrendar, donar, todos los actos jurídicos que la ley le permite a uno. Tiene esa capacidad de disponer, ¿no? Miren, es otra de las capacidades. Otra de las capacidades en el ámbito del derecho penal, también existe la capacidad delincuencial o de imputación. Cuando la persona comete un delito, ¿no? A sabiendas, buscando un resultado, es que esta persona es un delincuente que va a ser sometido a una sanción punitiva por su conducta, ¿no? De tal manera que las personas que cuando tienen una edad son imputables a partir de los 14 años, 15 años, 16 años, cometen ciertos delitos, ya pueden ser imputables a partir de los 16 años, por ejemplo, asumir esa sanción, asumir esa responsabilidad, ¿sí? También podemos ver la capacidad de testar, ¿no? Una persona mayor de edad puede dejar su testamento, sí, si es que este lo quiere hacer, y ahí ya hemos visto el trabajito que ustedes me tienen que entregar, ¿no? La capacidad de testar. ¿Cuánto pueden testar? De acuerdo al grado de parentesco que tengan, pero sí puede testar, ¿no? Tiene esa capacidad, sí, porque el derecho les reconoce. No será que teste toda su propiedad, pero sí puede disponer una parte de su patrimonio. También existe la capacidad procesal, que implica que las personas pueden ser sujetos de procesos, ya sea como demandantes o ya sea como demandados. Existe esa capacidad procesal. Entonces, miren, vemos las diversas
capacidades. Ahora, hemos dicho que la personalidad es la aptitud, es la cualidad, ¿no? Que uno recibe de parte del derecho. Y también hemos dicho que la capacidad, lógicamente, forma parte de la personalidad. Entonces, miren, vemos hasta aquí lo que es la capacidad, pero veremos la incapacidad. ¿Qué es la incapacidad? La incapacidad desde el punto de vista jurídico. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Están en clases? Manden sus manitos. Sí, A doctor, se le ver, escucha. vamos a ver si están en clase. Bien. ¿Ya se ha podido crear en la otra sala? Doctor, buen día. Estoy viendo la posibilidad de poder transmitir por TikTok el live para los compañeros que no se pueden unir porque estábamos viendo la posibilidad de crear otra sala por otro dispositivo, pero hay compañeros que no pueden hacerlo. Entonces he visto la posibilidad de poder transmitir por live su clase, doctor. Mm. Bueno, a ver, pero de todas maneras, chicos, si alguien puede grabar la clase y pueda compartir con los chicos, ¿no? Eso, vean también esa Licenciado, yo posibilidad, le estoy ¿ya? grabando la clase para mandarlo Ah, al ya. grupo y sí, sí, sí. Eso sería mejor. Eso escriba, compañera ayudante. Dígales a los chicos que les van a pasar la clase grabadita y que no se preocupen, ¿no? Entonces, para Doctor, que también la clase no se expanda. doctor, Adelante. una sugerencia, ¿no? Los compañeros están escribiéndome al interno diciendo cómo se controlará la asistencia del día de hoy. Entonces, la asistencia de hoy, doctor, se podría controlar por un resumen. Así también los compañeros que no ingresaron van a escuchar el audio y van a poder hacer el resumen de la clase de hoy día y me presentan y la asistencia valdría para el día de hoy, ¿no? ¿Estaría bien, doctor? Bueno, lo que podríamos hacer es, por esta vez, a los compañeros que te están escribiendo, significa que ellos están interesados en la clase. Entonces, los que te escriban, eso sería contar, digamos, la asistencia, para no darles más carga, decirles hagan resumen, todo eso. Simplemente decirles, ya, los que me han escrito forman parte de la asistencia, ¿no? Y así controlamos la asistencia, compañera Maya, ¿ya? Bien, doctor, eso se les comunicaré. Ya, entonces chicos, entonces ya no es necesario hacer lo otro, simplemente también dígales que están grabando la clase y que les van a pasar para que tengan también sus apuntes. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver la incapacidad. La incapacidad desde el punto de vista jurídico se refiere a la inaptitud, quiere decir a la falta de idoneidad. ¿Para qué? Para surtir, para ser sujeto o titular de derechos subjetivos, de deberes, así como la falta de idoneidad para obligarse por voluntad propia. Entonces la incapacidad se refleja desde el punto de vista del derecho, ¿no? Esa inaptitud, esa ingenuidad y además de poder tener, digamos, esta falta de adquirir derechos de manera directa. Miren, esta incapacidad también se clasifica en la incapacidad jurídica total y la incapacidad jurídica parcial. Esta clasificación también viene desde el derecho clásico, del derecho romano, del derecho francés. La incapacidad jurídica total se aplicaba en este derecho clásico que consistía prácticamente en que la persona, ¿no? Prácticamente no gozaba de ningún tipo de derecho. Quiere decir que era una persona sin derechos, sin derechos. Y si recordamos en materia de derecho romano, podemos ver que esto era aplicable a los esclavos que eran cosas, que eran objetos, pero que no podían gozar de ningún tipo de derecho. Por eso es que se los consideraba incapaces jurídicamente total. En la edad clásica también podemos ver la muerte civil, que cuando una persona era declarado muerte civil,
se le suspendía todos los derechos. No gozaba de ningún derecho. Entonces, las personas que eran declarados muertos civilmente por las autoridades eran incapaces jurídicamente de manera total. ¿Por qué? Porque no podían ni tenían ningún tipo de derechos, al igual que el esclavo. El esclavo era todavía más. ¿Por qué? Porque no solamente era una persona que no tenía derecho, sino que también servía como un instrumento de trabajo, ¿no? Que tenía trabajos duros. Y la muerte civil prácticamente implicaba, sí, si bien no eras esclavo, pero significaba que no tenías ningún derecho. Era como si no existieras, por eso se refiere a la muerte civil. Sin embargo, esta situación deja de ser y se implementa la incapacidad jurídica parcial. La incapacidad jurídica parcial, lógicamente, se refiere por el ordenamiento jurídico que reconoce a ciertas personas incapacidad parcial. Por ejemplo, miren, vamos a ver algunos casos. La incapacidad relativa, la incapacidad parcial. Por ejemplo, vemos personas incapaces relativamente. Por ejemplo, los extranjeros. Los extranjeros tienen incapacidad jurídica parcial. ¿Por qué? Porque en nuestro país no pueden ejercer cargos de altos rangos por ser elegidos presidente, vicepresidente. Entonces, miren, se ve ahí en ellos una incapacidad jurídica parcial. Otro caso podemos ver los cónyuges. Los cónyuges, los esposos, los cónyuges, no pueden venderse entre sí. Por ejemplo, si estando casados legalmente, se les prohíbe la venta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos, sí, mientras se subsistan como casados, no pueden venderse? Pero si el día que estos logran divorciarse, recuperan un estado civil de divorciados, estos sí pueden venderse, ya estando divorciados. ¿Por qué? Porque el estado civil ya, o el vínculo jurídico ya no se sienten ligados y por lo tanto dejan de tener esa capacidad jurídica parcial. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no hay nada que les ligue y pueden actuar dentro de las disposiciones que la ley les permite. Y les voy a pedir para que ustedes vayan leyendo, anoten el artículo 591 del Código Civil para que lo puedan leer y puedan ver que entre esposos existe una incapacidad jurídica parcial mientras estos estén casados para efectos de venderse entre sí. Otra de los casos de incapacidad podemos ver los funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos, mientras estén en un cargo, no pueden ser compradores de bienes del Estado o de los bienes que administran o de los bienes que estén a su cargo. Está prohibido. Ahora, ¿cuándo estos podrán comprar? Cuando dejen de ser funcionarios, cuando dejen esa capacidad relativa, cuando dejen esa incapacidad jurídica relativa. Entonces recién podrán adquirir, por ejemplo, esas compras-ventas en subastas públicas, cuando estos funcionarios son los encargados de, diremos, transferir. Y ahí podemos ver el artículo 592 del Código Civil, que también deben anotar para que ustedes puedan leer. Otra de las incapacidades a veces se puede dar en la, en la conducta moral. Miren, en materia familiar, cuando uno de los esposos comete un delito de homicidio, ¿no? Contra el otro cónyuge y mm, logra con la ayuda de un tercero, entre estos no pueden casarse porque existe una incapacidad, más que incapacidad jurídica, es de carácter moral. Como que a veces se ven en las novelas, ¿no? Que cuando una pareja quiere dar fin con la otra para quedar con sus bienes y disfrutar con el amante o la amante, entonces, si estos en el fondo quieren luego casarse, esto está prohibido porque hay esa incapacidad jurídica parcial. También vemos la incapacidad para recibir por testamento, ¿no? Esa incapacidad que también los refleja el artículo 100.222, que se refiere a la incapacidad de recibir en testamento. También los abogados
que no pueden comprar los bienes de sus clientes cuando estos están, diremos, patrocinando una causa. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, a veces sucede estos aspectos en la vida del derecho. Por eso es que se las considera como una incapacidad jurídica relativa. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, también en el caso de un tutor. El tutor que está a cargo de un menor no puede recibir, diremos, donación de parte del menor o recibir las donaciones de su patrimonio, porque el tutor es aquel que administra, que cuida, que cumple una función sobre la buena administración de los bienes de manera transparente y honesta. Entonces, miren, un tutor no puede pretender apareciendo como que recibiría alguna donación de parte de los bienes del pupilo. El artículo 665 del Código Civil también establece esa prohibición. También miren, entre esposos tampoco pueden donarse, no solamente venderse, sino entre esposos no pueden donarse. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de donaciones pueden tener causas ilícitas, ¿no? Pueden pretender burlar alguna obligación, algún crédito por cumplir, por pagar y hacer desaparecer sus bienes para no cumplir con esa obligación. Entonces, la ley lógicamente prohíbe este tipo de actos porque los considera como causas ilícitas. Por eso es que mientras estén casados no pueden comprar, no pueden venderse entre sí, menos pueden donarse, de tal manera que hay una incapacidad jurídica relativa. El artículo 666 del Código Civil también deben ustedes leer. Ahora, otra de los casos de incapacidad son los extranjeros. Los extranjeros no pueden adquirir suelos ni subsuelos dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, ¿no? Ni de manera personal ni por terceras personas. Entonces, miren ustedes esas incapacidades. ¿Qué tipo de incapacidades? Incapacidades jurídicas, relativas, ¿no? Esta incapacidad de obrar también, miren ustedes, implica que las personas no pueden ejercer por voluntad propia actos jurídicos de disposición frente a terceros de manera directa. Por ejemplo, ¿quiénes son los incapaces de obrar? Los concebidos, los que están todavía en el vientre de la madre, son seres que si bien gozan de derecho, de capacidad jurídica, pero no pueden gozar de capacidad jurídica de obrar, son incapaces de obrar. También los menores de edad, mientras dure su menoría de edad, ellos gozan simplemente de una capacidad jurídica y se los denomina incapaces de obrar porque no pueden de manera directa ejercer sus derechos, sino a través de sus tutores. También los interdictos son aquellas personas mayores que sufren de una enfermedad mental, ¿no? Son dementes de tal manera que ellos también requieren para ejercer sus derechos un tutor que pueda administrar sus bienes, que pueda representar en la vida civil, en el ejercicio de sus derechos. Entonces, miren, esos son los incapaces de obrar, la incapacidad de obrar parcial que la ley prácticamente limita a personas que no pueden ejercer de manera directa sus derechos. Como les decía, por ejemplo, los concebidos, menores e interdictos. Pero también se puede dar la incapacidad de aquellas personas que logran, siendo menores, logran la emancipación. La emancipación, ¿qué quiere decir la emancipación? La emancipación se confiere el derecho a un menor de 16 años para que éste pueda gobernar su vida, su persona, para que éste pueda tener una capacidad limitada parcial para administrar sus bienes, para administrarlos libremente, ¿no? Alejándose, diremos, de la autoridad de los padres, del tutor, ¿no? Aunque este no es mayor de edad, pero por la ley, por la ficción de la ley, se le otorga esa emancipación, se le da esa capacidad para que éste pueda administrar su vida y administrar sus bienes. Entonces, miren, lo que podemos ver es que en la emancipación generalmente se da
cuando un menor quiere buscar una vida independiente, quiere salir de la patria potestad de los padres, quiere administrar su propia vida y quiere administrar sus propios bienes fruto de su trabajo o fruto del trabajo que él va a emprender, independiente, quiere establecer un nuevo domicilio, quiere establecer una nueva forma de vida alejada de la vida familiar. Entonces, miren, en estos casos se debe tramitar la emancipación. Ahora, la emancipación puede darse por ciertos casos. Por ejemplo, miren la emancipación voluntaria. Cuando el hijo les pide a los padres, les dicen, yo quiero que me den ustedes la emancipación, y los padres están de acuerdo, entonces tendrán que acudir ante un notario de pública. ¿Para qué? Para que allá hagan este trámite notarial donde el menor reciba la emancipación, reciba la autorización de los padres para que éste pueda guiarse por sí mismo, pueda administrar sus bienes y pueda constituir un domicilio ajeno a los padres. Entonces, cuando es voluntario, los padres sí deben concurrir ante el notario y solicitar este servicio notarial. Ahora, ¿qué pasa si los padres se resisten? Dicen, no, que tú no puedes salir de la autoridad de nosotros. Entonces, el menor puede acudir al juez de familia solicitando la emancipación. Y a esa se llama emancipación judicial o forzosa, ¿no? Donde el juez va a tener que analizar si es procedente darle la emancipación o no es. Pero para solicitar la emancipación, lógicamente, se tiene que demostrar por el menor por qué quiere tener la emancipación. Puede ser que diga, señor juez, yo quiero continuar mis estudios. Yo, si bien tengo 16 años, pero no he podido terminar mis estudios. Lo he dejado en quinto básico, lo he dejado en primaria y quiero continuar. Entonces, necesito esa autorización. Sí, el juez le otorgará. ¿Por qué? Porque lógicamente es el derecho que este menor tiene de educarse. O dirá, señor juez, quiero trabajar de manera independiente porque el sustento que mi padre me da es muy escaso y yo quiero trabajar, quiero hacer mis propios bienes. Entonces es algo razonable, comprensible. El juez le otorgará digamos, la emancipación. Y antes de la ley 1639, el menor de 16 años podía solicitar al juez la emancipación también para contraer matrimonio civil en caso de que los padres no le daban esa autorización. Pero hoy en día esa parte ya prácticamente se ha superado porque hoy en día la ley 1639 prohíbe el matrimonio de menores de edad. Solo pueden contraer matrimonio a partir de los 18 años, ya cuando estos son mayores de edad. Entonces, miren, las dos características más esenciales es por motivos de educación y por motivos también de trabajo. Ahora, ¿qué efectos provoca la emancipación? ¿Qué efectos jurídicos? Primero, los menores cuando logran la emancipación, estos pueden gobernar su propia vida, vale decir, pueden conducir su forma de vida, trazar reglas, normas personales para conducirse correctamente. Pero no solamente eso, sino que también, miren, ellos pueden administrar sus bienes, los bienes que ellos tienen, los bienes que estos van a adquirir con el trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos. Otro de los efectos con temas patrimoniales es que el menor no puede hacer actos de disposición, vale decir, no puede vender, no puede anticretar, hipotecar sus bienes, que estos sean sujetos a registro o que tengan un valor significativo. No lo pueden hacer porque no tienen la capacidad de orar. Entonces, si bien la emancipación les da ciertas capacidades de gobernar su vida, de administrar sus bienes, pero les da la limitación de no poder disponer los bienes. Entonces, miren, estos efectos lógicamente son los que provoca la emancipación. Ahora, vemos que, mire, yo quisiera con ustedes leer el artículo 484, a ver quién puede leer el artículo 484 del Código Civil para ver el tema de la emancipación de menores interdictos. A ver, vamos,
¿Quién puede? El 484. Todos El, vamos al el, que código. el que dice incapaces, doctor. El 484. 484. Doctor, aquí está. Ese Dice artículo, ¿quién va a leer? incapaces. 484. Incapaces. Son incapaces de Ya, ¿quién va? contratar los menores de edad, los interdictos y en general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos. Párrafo 2. El contrato realizado por persona no sujeta a interacción, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración, se considera como hecho como persona incapaz si de dicho contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante. Bien, entonces miren los incapaces. ¿Quiénes son? Los son incapaces de contratar. ¿Quiénes? Los menores de edad, los que tienen menos de 18 años. También son incapaces los interdictos. ¿Quiénes son los interdictos? Son personas mayores que sufren demencia mental, que tienen enfermedades mentales. Entonces, en general, estos no pueden, no están prohibidos de celebrar contratos que puedan comprometer derechos, porque los contratos generan derechos, pero también generan obligaciones. Entonces, estos menores, es posible que realicen algunos contratos. Los interdictos, ¿es posible de realizar algunos contratos? Sí, por ejemplo, si un menor es dueño de una propiedad, el tutor puede disponer de este acto. Sí, si quiere vender la casa del menor, es posible, siempre y cuando cuente con la autorización del juez. El juez de la niñez y adolescencia decidirá con una sentencia judicial la autorización de la venta de una propiedad del menor a solicitud del tutor, siempre y cuando esta venta le favorezca al menor. Si no le favorece, entonces el juez va a rechazar, por lo tanto no va a poder vender. Lo propio sucede con un interdicto. El interdicto que quiera vender una propiedad no lo puede vender de manera directa, pero sí la puede vender mediante su tutor, previa autorización del juez. Entonces, miren ustedes, jóvenes, que esta incapacidad se refleja desde el punto de vista del derecho y específicamente el artículo 484 relacionado a los menores y a los interdictos. A ver, que el inciso 2, ¿quién puede volver a leer del 484? A ver, ¿quién va a leer? Parágrafo 2, artículo 484. El contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración, se considera como hecho por persona incapaz si de dicho contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante. Entonces, miren, acá también, miren, los interdictos son declarados judicialmente. Vale decir, tienen que denunciar ante el juez de familia indicando de que esta persona adolece de una enfermedad mental. Por lo tanto, el juez, precautelando sus derechos, sus intereses, lógicamente lo va a declarar interdicto para que no pueda sufrir engaños por terceras personas. Pero a veces hay personas que legalmente interdictas, como el inciso 2 dice, el contrato realizado por una persona no sujeta a interdicción, ¿no? Pero dice, es incapaz de querer y entender. En el momento de la celebración, o sea, cuando la persona no ha sido declarada interdicta judicialmente, pero esta persona adolece de enfermedades mentales, ¿sí? Que lógicamente al momento de la celebración, bueno, pues estos actos van a ser declarados anulables. ¿Por qué? Porque al momento de celebrar estas personas serán incapaces, aunque no han sido declaradas judicialmente, pero es fácil de probar con certificados médicos, con exámenes médicos para establecer momento esta persona adolecía de esta enfermedad mental. Entonces, miren, son situaciones que se dan. Ahora, también hay personas a sabiendas
a sabiendas que las personas tienen esta deficiencia mental, a veces celebran contratos, resultando lógicamente perjuicios. ¿Para quiénes? Para aquellas personas incapaces, aprovechándose, ¿no?, de su condición, actuando de mala fe, a sabiendas que estas personas sí adolecen beneficio, lógicamente será pues para aquel que logra celebrar este contrato con estas personas. Por eso es que la ley prohíbe, ¿no?, con relación a la celebración de los contratos, tanto de menores como de interdictos. Y si un menor celebra un contrato, y si un incapaz celebra un contrato, un interdicto, entonces, ¿cuál va a ser el resultado de aquel contrato? El resultado va a ser anulable, porque el juez va a declarar anulable aquel contrato. ¿Por qué? Porque al momento de celebrar era la persona menor de edad o era interdicta. Y ahí se aplica la incapacidad jurídica relativa. ¿Hasta cuándo va a ser incapaz el menor? Hasta que logre su mayoría de edad. ¿Hasta cuándo va a ser incapaz el interdicto? Hasta que éste recupere su salud mental. Entonces, mientras no suceda eso, la ley prohíbe sus actos de disposición de manera directa. Y cualquier acto o contrato que estos hayan celebrado en esa condición van a ser anulables. Van a ser anulables. ¿Por qué? Porque la ley protege a estas personas de estos grandes riesgos en la vida del derecho. Entonces, miren, también no quiere decir que las personas no puedan ejercer sus derechos. Los menores sí pueden ejercer, los interdictos sí, pero ¿a través de quiénes hemos dicho? A través de sus tutores, pero sus tutores, a fin de no engañar, de no hacer una malversación de sus bienes, necesitan contar con la autorización del juez. En el caso de un menor, juez de la niñez y adolescencia. En el caso de un interdicto, juez en materia civil, en materia familiar. Entonces, miren, vemos que por ambos lados estas personas están siendo protegidas frente a las situaciones que lógicamente suelen suceder en la vida del derecho, porque hay gente que actúa de mala fe, hay gente que busca aprovecharse de la situación de los menores, de los interdictos. Por eso es que la ley declara esta incapacidad relativa y que sus actos son anulables, salvo que hayan sido realizados con la intervención del juez, ¿no? Y el juez, para autorizar, lógicamente tiene que analizar en qué le va a beneficiar, cuáles van a ser sus ventajas, sus desventajas y todo un gran análisis, porque el rol del juez es proteger a estas personas que son vulnerables, ¿no? Que pueden ser motivo de engaño, y eso es lo que se evita con las prohibiciones que la ley establece. Entonces, miren, este tema de la incapacidad, lógicamente la resumimos así de manera muy puntual, de la capacidad y de la incapacidad que existe en el ámbito del derecho. Bien, chicos, si es que tienen alguna pregunta, aquí les escucho. Si es que quieren ustedes tener alguna consulta, tienen la palabra. Tienen la palabra. Bien, no hay preguntas, todo claro, todo claro. Disculpe, Bien, doctor, entonces, para adelante. para el menor de edad, ¿qué juez lo vería? Eso no lo logré escuchar. El juez de la niñez y adolescencia, ¿no? El juez público en materia de la niñez y adolescencia es la autoridad competente para prevalecer los derechos, ¿no?, de la niñez y adolescencia. Bien, Gracias, ¿alguna otra doctor. pregunta, jóvenes? Hay más preguntas. Chicos, miren, yo no quisiera dejar en preocupación a los otros compañeros que no han podido entrar. Y bueno, yo les he pedido que hagan un trabajo, ¿no? Un trabajito que tenían que entregar hoy, pero por situaciones que
se vive en La Paz, paro de transporte, no ha sido posible. Pero veremos si mañana continúa con el tema, entonces vamos a seguir las clases virtuales y para mañana yo quisiera que ustedes se organicen bien para que si se puede buscar alguna otra plataforma donde se pueda permitir la presencia de todos o hacer una doble plataforma. Eso quisiera que lo vayan viendo con tiempo. Y bueno, a mí me interesa, por ejemplo, que el trabajo que han hecho lo expongamos en clases, porque de nada va a servir que usted me entregue su trabajo sin explicarme. No, usted tiene que explicarme, tiene que decirme, en este caso procede esto, en este otro caso procede esto. O sea, y eso debe quedar en ustedes, ¿no? Como un proceso de enseñanza y aprendizaje. No es nomás entregarme y luego después olvidarse. Entonces, por eso es que no les voy a yo preguntar por este medio, porque ahorita no los veo muy bien a todos, más que me sale 4, 6, 8 personas. Entonces lo vamos a hacer en clases y quiero que lo lean, lo revisen, lo repasen y quiero que también marquen bien los artículos, ¿no? Para esto, porque ustedes, los artículos que les hago leer son los que van a utilizar siempre en la vida profesional. Por eso es que les pedí que ustedes tengan su código y que vayan marcando los artículos que vamos leyendo, que los vayan leyendo, lo que les digo que lean, ¿no? Y los trabajos que le doy, también ustedes tienen que ir reforzando y revisando. Y alguna duda estamos acá también para poder, diremos, despejar lo necesario, lo que se avanza en la materia. Entonces, queridos compañeros, tomen en cuenta mis recomendaciones. En cuanto haya la clase presencial, vamos a recibir los trabajos, pero también vamos a darnos un tiempo para poder socializar ese trabajo. Vamos a empezar por los voluntarios y luego vamos a ir preguntando así de manera sorpresiva a cualquier compañero, ¿sí? Sé que todos lo han hecho y el que no ha entendido también va a tener la oportunidad de escuchar las exposiciones de ustedes y cualquier claridad que quieran les vamos a poder referir, compañeros, ¿sí? Bien, compañeros, como no tenemos más nada que hacer en esta clase por el tema de los chicos que no están en la plataforma, lo vamos a dar por terminada la clase y estemos pendientes para el día de mañana. Si no hay más preguntas, chicos, por última vez, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Reclamos? Nada, muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase, compañeros. Que tengan un buen día. Doctor, perdón, una consulta de las diapositivas que nos sabe facilitar allí en el aula. Sí, ¿qué quieres de eso? Solíamos transcribir de allí y de las diapositivas, ¿será que nos puede facilitar? A ver, lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver. Ya, doctor. Pero ahí debían ustedes tomar apuntes también, ¿no? Estarán tomando apuntes. Sí, Bien, sí. chicos, nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, chicos. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Y usted Mañana, también. doctor, que tenga buen día. Hasta mañana, doctor. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.